¿Y tú por qué crees? Hola a todos, yo soy Elías Guarinos y a mi lado me acompaña Christopher Jiménez. Nosotros somos monjes de la Orden de San Benito y hoy vamos a hablar sobre qué vamos a hablar, hermano Elías. Pues fíjate que muchas veces me preguntan ¿qué es la teología? Entonces considero que es importante que los jóvenes hoy entiendan qué es teología. Sí, recordemos que estos podcasts son dirigidos a nuestros jóvenes, así que vamos a aterrizar un poquito el lenguaje y el vocabulario para que podamos entender todos. Pero ¿sabes una cosa, Christopher? Creo que es importante, primero, probar nuestra fe. ¿A qué se refiere con probar nuestra fe? Sí, preguntarnos dónde estoy parado en este momento respecto a mi fe. ¿Qué creo? ¿Qué no creo? ¿Qué valores tengo? Y pues cuál es mi relación con la fe católica. Interesante, sí. Recordemos que San Pablo ya nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, examinarse a ustedes mismos, ¿no? Y probarse en su fe. Entonces creo que sí, las pruebas siempre son fundamentales, sobre todo si hablamos en la fe. Por ejemplo, los mártires en la época antigua de la iglesia, ¿no? Que de esa forma ellos podían probar su fe y dar crédito ante Dios. Y considero dos preguntas antes de pasar a teología. Dos preguntas importantes. ¿Qué pruebo? Pues pruebo lo que soy, mi fundamento, en lo que estoy parado, mis principios, mi vocación, todo lo que he aprendido. Pero también, ¿quién prueba? Y pues ¿quién prueba? Yo mismo. No mis compañeros, ni mis amigos, ni lo que ellos dicen, lo que yo tengo que creer, sino yo mismo soy el que prueba, y eso es parte importante. Yo creo que primero de todo eso, probar nuestra fe, que implica tener una fe, y una fe católica, y yo creo que eso es lo importante, ver dónde estamos parados. Y entonces, una vez que hemos probado nuestra fe, ¿cuál sería el siguiente paso, Christopher? Pues ya que nos estamos adentrando más a los temas acerca de Dios, y ya tocamos un poquito también de la iglesia, pues vamos a hablar acerca de los cimientos también que tenemos como iglesia católica, que es la teología, ¿no? ¿Cuáles son los cimientos de la teología? Porque recordemos que la teología es la ciencia, ¿no? O una actividad de los creyentes que nosotros realizamos en el seno de la iglesia. Esto con motivo de expresar o también de entender un poquito la revelación de Dios, cómo es que Dios se autocomunica a la humanidad. ¿Y para qué sirve? Porque ¿para qué sirve que yo estudie teología o sepa teología o qué hace un teólogo? ¿De dónde se basa? ¿Cuál es su fundamento? Sí, yo creo que pues para amar a algo yo creo que es necesario conocerlo primero, ¿no? Entonces sería la base de cualquier joven católico como los que nos están escuchando. Para amar a Dios hay que conocer bien a Dios. Y entonces, para conocer bien a Dios, qué mejor que la Biblia, ¿no? Claro. Las Sagradas Escrituras yo creo que sería una fuente indiscutible. Sí, y lo que la iglesia nos propone aparte de las Sagradas Escrituras, porque recordemos que no somos protestantes, también vamos a dirigirnos hacia la tradición de la iglesia. Okay. Entonces, ¿qué es la tradición, Elías, para usted? ¿Ha escuchado hablar de la tradición? Pues sí, yo creo que la tradición es todo aquello que nos cuentan en la Biblia, ¿no? Sobre cómo vivían los primeros cristianos, ¿no? Los apóstoles, todo lo que tenían que luchar, todo lo que tenían que salir de sus lugares de origen para poder vivir porque estaban perseguidos, y sobre todo cómo vivían alrededor de Jesús, ¿no? Se me hace muy interesante, y hay siempre muchas preguntas sobre ese ser mitológico muchas veces de Jesús que se desvirtúan, ¿no? Entonces yo creo que la tradición es eso, pero también es la tradición de mi abuelita, ¿no? La tradición que encontramos en las casas, en nuestras casas, o a veces no en nuestras casas, sino en la iglesia, en los pueblos, porque en cada pueblo hay una tradición distinta. Por ejemplo, en España hay lugares donde tiran un cerdo del campanario, entonces en las fiestas patronales, y eso es tradición también. Entonces diríamos que hay dos tipos de tradición, ¿no? Sí, entonces ya explicaste bien a profundidad qué es tradición. Igual la tradición la vamos a integrar a la iglesia, como mencionabas al principio.
es esta parte oral que desde los apóstoles hasta nuestros tiempos es lo que hemos mantenido. ¿Y quién se encarga de mantener esto? ¿Quién es el custodio de mantener la tradición con T mayúscula y las Sagradas Escrituras? Pues aquí es donde entra el Santo Magisterio de la Iglesia, que el Magisterio de la Iglesia pues podemos decir que son el Papa, los obispos, ¿no? Todo el clero, pero que también, ¿no? Los creyentes, los laicos, también tenemos parte en esta, ¿no? Pero sobre todo el Magisterio, ¿no? Está registrado en unos documentos que vienen por parte del Vaticano, ¿no? Tenemos encíclicas, cartas apostólicas y bueno, un sinfín de documentos que nos van desarrollando ese custodio de la fe. Sí, ya especificaste más exactamente, no más objetivamente, claro, las encíclicas, las cartas apostólicas, todo esto que el Papa propiamente y también, por ejemplo, la Congregación de la Fe saca constantemente y que va a quedar como parte de la historia, pero también como parte de una enseñanza teológica actualizada para nuestros tiempos. Muy bien, entonces diríamos que teología es investigar sobre la Biblia, todo aquello que ahí aparece y a partir de ahí es darle su contexto, ¿no? Claro, sí, entonces estamos en el contexto de la Biblia, pero nosotros como cristianos católicos que somos, que santificamos las fiestas como lo dice el mandamiento, acudimos también a una liturgia, ¿no? Que sabemos que la liturgia es pues una obra del pueblo, no algo que el pueblo de Dios hace. Es un tema muy importante, fíjate, el tema de la liturgia, que es muy desconocida para la gente, porque muchas veces la gente va los domingos a misa porque es tradición, justamente, y no entienden qué pasa en la misa, ¿no? Y entonces están pensando en que se le queman las lentejas o si luego van a ir a comer a tal restaurante y no viven, ¿no? Esa liturgia, no saben a qué viven. Yo les comentaba a mis dirigidos alguna ocasión que es como abrir una puerta, ¿no? De estas como ir al regreso al futuro, ¿no? Y es como volver a vivir, o sea, no es recordar, sino es vivir otra vez en cada Eucaristía, en cada liturgia, lo que pasó realmente, ¿no? Claro, entonces lo que usted comenta es muy importante porque está justamente lo que nos quiere dar a entender la importancia de la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? El sacrificio en el Antiguo Testamento y el nuevo sacrificio con nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces creo que es importantísimo aquí tocar y decir que las Sagradas Escrituras es justamente esta unión que tenemos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto me hace pensar, bueno, a lo mejor me equivoco, espero que no, pero me hace pensar en la calzada de Emaús, ¿no? Porque ¿cuántos de nuestros jóvenes, compañeros, van por la vida al lado de Jesús y no saben que está ahí, ¿no? Y cómo, si ellos realmente lo escuchan, pueden abrir sus ojos y ver esa nueva realidad, ¿no? Es lo que tú comentas. Y yo creo que en la calzada de Emaús, ¿no? Que si no me equivoco está en Lucas 24, 13 al 32, 35, creo que puede explicar mucho más ese proceso, ¿no? de incluso de conversión y de abrir tus ojos, y en la liturgia, ¿no? Que es esos ritos que también nos dan una identidad como pueblo, una identidad como personas, y sobre todo que se vive. Es como vivir la palabra de Dios en un acto, en un lugar en concreto. Sí, recordemos que Jesús lo primero que hace en este camino es explicar las Escrituras y después tener la fracción del pan. Entonces tenemos aquí un ejemplo clarísimo en las Escrituras de qué es liturgia. Primero escuchamos a Dios y a su palabra en esta revelación y después es Él mismo el que nos da de comer su propio cuerpo. Y el bautismo, que es parte de esa liturgia, ¿no? De esos sacramentos dentro de la liturgia, nos introducen en esta realidad. Sí, claro. Muy bien, y entonces, pero fíjate, hemos hablado de tradición, hemos hablado de ritos. Híjole, esto me suena a cultura, a la cultura de un pueblo. Claro, entonces yo creo que sí hay un poco de conflictos a la hora de interpretar un poco las escrituras, las Sagradas Escrituras y también la tradición, ¿no? ¿Cuáles podríamos decir, por ejemplo, en el ámbito de la cultura bíblica, que es importante conocer la cultura bíblica? El no conocer la cultura bíblica, ¿qué conflictos nos pueden traer, ¿no? Mira, por ejemplo, estoy pensando en el dualismo, ¿no? Que tenían, por ejemplo, los griegos, ¿no?
y los hebreos. Sí. Por ejemplo, en los griegos, ¿no?, hablaban de esa separación del alma y el cuerpo, ¿no?, cada quien por su lado. Y los hebreos, ¿no?, hablaban de esa unidad, ¿no?, y, que no se puede separar entre el alma y el cuerpo, ¿no? Y yo creo que muchas veces podemos caer en ese tipo de errores. Y no sé, me pongo a pensar también, por ejemplo, en otras religiones, no vamos a decir nombres, pero que lo que hacen es que toman literalmente los textos de la Biblia, ¿no? Y entonces, como lo toman literal, hacen y viven tal cual como dice la Biblia. Pero pues todos sabemos que la Biblia no es un libro histórico, ¿o me equivoco? No, claro, yo creo que ese es el principal error que se toma, ¿no? No es un libro de historia ni tampoco es un libro de biología. Entonces no podemos buscar respuestas biológicas en el Génesis, por ejemplo. Porque además esto está escrito por hagiógrafos, o sea, hagiógrafos que escribieron y pues con inspiración divina, porque una cosa es la revelación, ¿no? Dios se nos revela, ¿vale? Pero otra cosa es que Dios inspiró a estos escritores a escribir la Biblia y ellos fueron los que hoy en día tenemos estos libros sagrados que nos dan a entender todo lo que Dios nos quiere revelar. Entonces, para que me entienda, la Biblia es el fundamento de toda nuestra vida cristiana. Y lo que hace un teólogo es estudiar la Biblia para que nosotros entendamos mejor la revelación que a través de la inspiración en los hagiógrafos nos llegó hasta nuestros días. Yo creo que esa puede ser una buena conclusión para terminar ya esta sección que estamos viendo, para que nuestros jóvenes nos puedan entender bien. Pues muchas gracias por habernos escuchado y hasta otro podcast de ¿Y tú por qué crees?